Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 37. Final. Oigan, deberíamos preguntarle a un vez cuál es el don de ese tal Shinso. Kirishima sonrió y saltó para mirar por encima del muro que separaba sus clases. Hola, chicos. ¿Ya descubrieron cómo se activa el don de ese estudiante de educación general? Cállate, pelo de mierda. Katsuki lo agarró del cuello y lo arrastró hacia atrás. No necesito la ayuda de esos estúpidos extras para ganar. Lo haré solo, ¿entiendes? Kirishima gritó y se frotó el cuello, pero Katsuki estaba 90% seguro de que era solo para presumir. Recovery Gel lo había curado bastante bien, así que solo tenía unas vendas y ninguna de sus heridas cicatrizaba, así que Bakugo intentaba no sentirse demasiado mal. Si se permitía pensar demasiado en ello, simplemente empezaba a enojarse más, lo que echaba por tierra el propósito de desquitarse con Kirishima. Por suerte, su siguiente pelea era con el espeluznante amigo de Deku, el que le lavaba el cerebro, así que aunque no pudiera desquitarse con quien se lo merecía, al menos podría vencer a alguien relacionado con él. No podía esperar. Aunque tu Pomerania aceptara nuestra ayuda, no te la diríamos, dijo Monoma con una sonrisa mientras se asomaba por encima del muro. Esa información es un secreto de clase B, así que ¿por qué ayudaríamos voluntariamente a nuestros rivales? Solo lo dice porque aún no lo ha descubierto. Se rió Kaminari. Tu clase es tan despistada como la nuestra. La cara de Monoma se puso roja y parecía que iba a decir algo, pero antes de que pudiera, la chica de kendo de manos grandes le dio un golpe de karate en el cuello y otros compañeros de su clase lo arrastraron de vuelta a sus asientos. Kendo suspiró y sonrió a la clase con una disculpa. Lo siento por él, se deja llevar un poco. No pasa nada. Dijo Momo con amabilidad. Pero Bakugo debería estar preparándose para su pelea, a menos que tengas alguna información. Ya te lo dije, no quiero tu maldita ayuda por compasión. Gritó Katsuki. De todas formas, no tenemos ni idea. Creemos que tiene que causar cierta confusión en su oponente para que su don se afiance. Kendo se encogió de hombros. Pero buena suerte. No lo necesito, resopló Katsuki. Soy el mejor. Puso los ojos en blanco e ignoró los gritos de los extras mientras salía furioso hacia las áreas de preparación. Estaba en la sala de preparación número 1, ¿verdad? Miró a la nada y no habló con nadie hasta que encontró la sala y derribó la puerta de una patada, solo para encontrarse con Deku, su novia loca y el extra que le lavaba el cerebro. Él vio rojo. ¿Qué diablos estás haciendo en mi habitación? Deku tuvo el valor de fulminarlo con la mirada. Esta es la sala de preparación de Hitoshi, Katsuki. Sala de preparación 2. Estás en la sala de preparación 1. Esta es la sala de preparación. Katsuki miró hacia la puerta y frunció el ceño. Como sea, Deku. Tienes suerte de que no te tire al suelo ahora mismo. Seguimos en la escuela, dijo Deku con seguridad. Inetsu tiene cámaras por todas partes. Sin mencionar que, si termino con lesiones inexplicables, hay imágenes en vivo de ti amenazándome. ¿Cómo le explicarías eso a Eraserhead? Katsuki soltó algunas explosiones amenazantes en sus manos, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Desafortunadamente, Deku tenía razón, pero eso solo significaba que tendría que esforzarse más en la siguiente pelea para asegurarse de que el nerd y sus amigos tontos supieran cuál era su lugar. Callen los dos. La loca que tomó a Monoma por tonto en la primera ronda se acercó a ellos, con las manos en las caderas mientras lo fulminaba con la mirada. Sus estúpidos gritos molestan a Extra Credit Kun. Katsuki echó un vistazo y, efectivamente, el extra de pelo morado hacía una mueca y se cubría los ojos con el brazo como si intentara bloquear la luz. Katsuki resistió el impulso de sonreír con sorna ante la evidente muestra de debilidad y se dio la vuelta para irse. No sabía por qué se había preocupado. Tenía esta pelea bajo control. Hasta luego, Deku, dijo Katsuki por encima del hombro. Qué ganas de que tu amigo se rinda como tú. Dejó que la puerta se cerrara de golpe tras él. ¿Alguna noticia de nuestro espía? Tomura miró fijamente el televisor. Sensei lo había dejado solo durante las peleas, pero lo regañaba cada vez que los estudiantes no estaban peleando activamente. No. Cheat Code no han mostrado su cara de tramposo, pero considerando los paquetes que les dio a todos los héroes bebés, tiene que estar mirando. Sí, dijo Sensei pensativo. Leí la información que le dio a nuestro espía.
Tiene buen ojo para las peculiaridades y su análisis es muy elaborado, pero su formato es inmaduro. Manténme al tanto de cualquier pista al respecto. ¿Te llama la atención alguno de los estudiantes? Tomura se encogió de hombros. Tienen a un bravucón en su equipo. Ah, sí, joven Bakugo, coincidió el sensei. Deberías vigilarlo, joven Tomura. Quizás podamos encontrar la manera de que se ponga de nuestra parte. Algunos de los otros estudiantes también tienen potencial, ¿no? Quizás el chico del lavado de cerebro, Tomura frunció el ceño. Pero tiene a esos PNJ que no lo dejan en paz. Quizás no sea tan malo, señaló Sensei con paciencia. Contar con un buen apoyo puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entonces, ¿son más bien miembros de un grupo? Shigaraki frunció el ceño. Supongo que es difícil ganar una mazmorra solo con luchadores. Tenlo en cuenta, dijo el sensei. Y observa con atención. Estos estudiantes pronto serán tus enemigos, joven Tomura. A Hitoshi aún le dolía la cabeza cuando salió al campo, entrecerrando los ojos bajo la intensa luz del sol e intentando ignorar el rugido de la multitud. Por suerte, Recovery Girl le había dado unos analgésicos bastante fuertes para la pelea, pero esta no iba a ser divertida, sobre todo porque estaba luchando contra un matón al que alguien había decidido atarle una bomba nuclear. Hace unos meses, podría haber pensado que ganar esta pelea era tan imposible como derrotar a un grupo de robots, pero ahora era más fuerte. Y él estaba aquí para ganar. Medianoche le lanzó a Bakugo una mirada de advertencia, pero no lo detuvo mientras él desataba unas explosiones de calentamiento en las palmas. Hitoshi tuvo que concentrarse para no hacer una mueca de dolor ante el ruido. Cuando esto terminara, dormiría 3 días seguidos. Muy bien, chicos, quiero una pelea limpia. Les advirtió Medianoche. Recuerden, están aquí para ganar, no para matarse. Hitoshi supuso que eso era para Bakugo, no para él. Había visto a Kirishima en la enfermería después de la última ronda. Bakugo podía ser brutal cuando quería. Lo mejor para Hitoshi era no darle la oportunidad de lastimarlo. El único truco era hacerlo hablar. La pelea final comienza en 3, 2, 1. Medianoche hizo restallar su látigo. Comienza. Hitoshi abrió la boca para decir algo, pero una explosión brillante lo sorprendió a pocos metros de su cara. Siseoi se agachó mientras la cabeza le dolía. Mierda. Tu estúpido don te duele la cabeza, ¿verdad? Cuando el humo se disipó, Bakugo le sonreía con suficiencia. La gente olvida que los dons son habilidades físicas y pueden cansarse como cualquier otra cosa, ¿y tú? Has estado usando ese estúpido don de lavado de cerebro desde que llegamos. Hitoshi maldijo y rodó para esquivar otra explosión, luego se puso de pie de un salto y corrió tan rápido como pudo para poner distancia entre ellos. Tenía los ojos tan llorosos que solo podía esperar no estar acercándose a la línea. Solo necesitaba hacerlo hablar y la pelea terminaría. Solo necesitaba una respuesta. No sé qué ve de Quenti, gruñó Bakugo, lanzando otra explosión demasiado cerca de la cara de Hitoshi para que resultara cómoda. Solo eres un debilucho y, además, un futuro villano, con esa peculiaridad tuya. Deberías rendirte ya. Hitoshi tragó saliva con dificultad. Sintió que iba a vomitar, pero no podía rendirse. No se rendiría. No iba a desperdiciar todo el entrenamiento y la ayuda que había recibido. Iba a ser un héroe. Me parece que eres tú el que te comportas como un villano, dijo Hitoshi entre dientes. ¿Y por qué estás tan obsesionado con Izuku? Seguro que lo admiras, ¿verdad? Quieres ser como él. Jamás querría ser como ese nerd. Bakugo soltó una explosión tan potente que astilló el hormigón donde Hitoshi había estado medio segundo antes. No es nada, ¿entiendes? Ni siquiera es una piedra en mi camino a la grandeza. La cabeza de Hitoshi latía con tanta fuerza que apenas podía sentir el vínculo cuando finalmente se formó. Bakugo preparaba otra explosión, pero Hitoshi se obligó a mantenerse erguido y a mirarlo fijamente, incluso mientras cargaba para comenzar su ataque. Iba a ser un héroe. Activó su don y Bakugo se detuvo al instante como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Su agarre era mucho más inestable de lo habitual y podía sentir cómo Bakugo luchaba contra su control, pero Hitoshi respiró hondo un par de veces. Si su cerebro tomaba el control del cuerpo de su víctima, tal vez podría obligar a Bakugo a calmarse haciendo lo mismo. Tras unos instantes, los hombros de Bakugo se desplomaron y, aunque Hitoshi aún podía sentir su lucha, estaba más débil que hacía unos minutos, pues la adrenalina comenzaba a disminuir. Hitoshi seguía respirando y la multitud contenía la respiración mientras esperaba a ver qué sucedía. Te equivocas.
La voz de Itoshi sonaba áspera por el cansancio, el humo y el polvo, pero siguió adelante. Izuku es mucho más que una piedra que puedes aplastar o patear. Es un analista brillante y lo único que lograste al dejarlo de lado fue dispararte en el pie. Eso obviamente enfureció a Bakugo, pues volvió a luchar con más fuerza y Itoshi necesitó toda su concentración para mantener el control. Empezaba a sentirse mareado y el único pensamiento que podía formar, que no fuera puro dolor, era que tenía que ganar. Tenía que ganar para ser un héroe. Itoshi enderezó los hombros con confianza. Sal de los límites. Pierde por mí. Bakugo luchó con todas sus fuerzas, pero nada de eso se reflejaba en su rostro. No, la verdadera lucha se desarrollaba en la mente de Itoshi, y lo único que la multitud podía hacer era observar con la respiración contenida cómo el estudiante héroe más destacado daba esos últimos pasos fuera de los límites, y entonces todo estalló en tal estruendo que Itoshi se vio obligado a perder el control instintivamente. De inmediato cerró los ojos con fuerza y se tapó los oídos con las manos, pero aún podía oír a Bakugo gruñendo y usando sus explosiones para lanzarse de vuelta hacia su oponente. Afortunadamente, el sonido del renovado ataque de Bakugo fue rápidamente amortiguado por lo que parecía una de las murallas de Semontos, y Itoshi apenas pudo oír a Midnight por encima del rugido de la multitud cuando anunció: Katsuki Bakugo está fuera de los límites. Itoshi Shinso gana el festival deportivo. No entiendo cómo no se muere de vergüenza, murmuró Shiguro, con sus orejas de duende moviéndose nerviosamente por la vergüenza ajena. Me daría mucha vergüenza si me encadenaran así en televisión nacional. Es un imbécil, dijo Kohaku con desdén. Considera que estar enojado es un rasgo de su personalidad, así que, obviamente, habrá que contenerlo. Aún así, parece que simplemente aceptará la derrota en este punto, observó Ansou. Katsuki no se rinde, dijo Izuku. Nunca lo ha hecho y nunca se ha conformado con ser nada menos que el mejor. Incluso si no hubiera sido Shinso el que ganara, probablemente seguiría enfadado, solo porque no consiguió lo que quería. Es un niño mimado, eso es lo que es, se quejó Mei. Pero lo logramos. Extra Credit Kun ganó el festival deportivo. Vamos a conseguir nuestro Extra Credit, Izu-kun. Ustedes dos no solo obtendrán crédito extra si él realmente se transfiere al curso de héroe, argumentó Kohaku. Técnicamente no, dijo Izuku con una amplia sonrisa mientras All Might le colocaba una medalla al cuello a Shinso. Pero ese siempre ha sido el objetivo. Como si los profesores pudieran decir que el ganador del festival deportivo no merece un lugar en el curso de héroes, resopló Ansou. Seamos sinceros, lo único que lo frena ahora es el papeleo. A Izuku le empezaban a doler las mejillas de tanto sonreír, pero no podía parar. Lo habían logrado. Todo ese entrenamiento, todo su análisis, realmente marcaron la diferencia. Su nuevo sueño valía la pena, y ya lo estaba logrando. Estaba ayudando a los héroes a mejorar, y eso casi valía todo lo que había tenido que pasar para seguir ese camino. Vamos, Izu-kun. Mei le agarró la mano en cuanto terminó la ceremonia de premios. Vamos a ver a nuestro bebé. Capítulo 38. Fuera. Mei abrió de golpe la puerta de la oficina de Recovery Girl e Izuku tuvo que saltar para agarrar la manija y evitar que la puerta se estrellara contra la pared. Sonrió tímidamente a Recovery Girl, quien lo fulminaba con la mirada, y solo podía esperar disculparse lo suficiente por ambos, porque Mei ni siquiera la miró dos veces mientras se dirigía directamente a la cama donde estaba Itoshi. Crédito extra, Kun. Chilló Mei. Lo hiciste genial. Tanto Izuku como Recovery Girl la callaron cuando Itoshi hizo una mueca. Es bueno verte también, Mei, pero ¿puedes estar más emocionada? Oh, lo siento. Susurró Mei en voz alta. Lo hiciste genial. Izuku reprimió una risita silenciosa. Mei se esforzaba al máximo, pero aún así era entretenido ver a alguien tan innegablemente ruidoso intentando callarse. Era como pedirle a Izuku que no murmurara. Era teóricamente posible, pero eso no significaba que no fuera divertido. Dejó de reír cuando Recovery Girl lo fulminó con la mirada de nuevo. Será mejor que se callen. Los regañó. Es lo menos que pueden hacer por el pobre chico, considerando que es al menos en parte culpa suya que esté en este estado. Izuku miró a Mei confundido, pero ella se encogió de hombros con impotencia y volvió a jugar con el cabello de Itoshi. Él se relajó un poco bajo su toque y arrugó la nariz al ver a la enfermera de la escuela. Es mi culpa haberme pasado de la raya, chica recuperadora. No culpes a mis secuestradores solo porque soy idiota. Te animaron a ser imprudente. Argumentó Recovery Girl. Sí, bueno, a mí también me animaron a ser un héroe, así que ahí tienes, gruñó Itoshi.
Estaría bien si no hubiera intentado controlar a Sombra Oscura, Tokoyami. Así que sí lo hiciste. Izuku tuvo que hacer un gran esfuerzo para seguir hablando en voz baja. Me lo preguntaba, porque no pensé que le hubieras dicho nada directamente a Sombra Oscura, pero luego lo controlaste a él y no a Tokoyami, y fue genial. Itoshi soltó una risita cansada. Sí, bueno, veremos si valió la pena. Todavía no sé si me dejarán transferirme o si me dejarán estancado en educación general. Mei tocó la medalla que aún llevaba colgada del cuello. Sería una idiotez no dejarte entrar al curso de héroe después de esto. Serás un héroe increíble, Extra Credit Kun, y si esos estúpidos profesores no lo ven, entonces. ¿Y luego qué? Itoshi entreabrió un ojo y le sonrió con suficiencia. ¿Vas a volar la oficina de Netsu? Mei resopló. ¿Y si lo hiciera? ¿Qué van a hacer? ¿Podríamos no amenazar a los profesores cuando haya uno en la sala? Preguntó Izuku, inquieto, mirando nerviosamente a Recovery Girl. Mei, al menos espera a que salgamos de la UA. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, deberías guardar todo esto hasta que estés fuera de UA. Fuera. Ordenó Recovery Girl. Shinso necesita descansar y obviamente ustedes dos tienen demasiada energía. Puedes felicitarlo cuando se recupere. Pero, intentó Mei, pero la chica de la recuperación simplemente les azotó las piernas con su bastón hasta que ambos se dieron y se dejaron llevar hacia la puerta. Nos vemos luego, Extra Credit Kun. ¿Sí? Añadió Izuku. Gracias por vencer a Katsuki. Estuvo genial. Izuku sonrió al ver a Itoshi prácticamente riéndose mientras Recovery Girl los obligaba a salir y cerraba la puerta tras ellos con un silencio definitivo. Podía admitir a regañadientes que Recovery Girl probablemente tenía razón y que eran demasiados para ayudar a alguien a recuperarse de una migraña causada por un don, pero al menos Itoshi sabía que estaban orgullosos de él y lo habían hecho reír. Vaya, qué grosería. Dijo Mei con un puchero. ¿Pasar un poco de tiempo con nuestro bebé es mucho pedir? Izuku negó con la cabeza. Te das cuenta de que hasta tus susurros son fuertes, ¿verdad? Y tienes la costumbre de hacer explotar cosas si te quedas en una habitación demasiado tiempo. Mei abrió la boca para discutir, pero la volvió a cerrar. Bien. Quizás tengas algo de razón. Gracias, dijo Izuku con una sonrisa. Por eso soy el listo. Mei jadeó. ¿Qué? Señor, vamos a destruir todas las minas terrestres. Inteligente. Izuku comenzó a reír, pero luego la puerta detrás de ellos se abrió de nuevo y tanto Izuku como Mei saltaron cuando Recovery Girl asomó la cabeza para mirarlos. SHHH. Mei agarró la mano de Izuku y empezó a arrastrarlo por el pasillo. Vamos, Izuku. Creo que sé cuando no nos quieren. No creo que ni siquiera quieras hacerlo, murmuró Izuku con una sonrisa. Entonces, ¿a dónde vamos? Mei se detuvo de repente en medio del pasillo, lo que hizo que Izuku chocara con ella. Yo, no había llegado tan lejos, supongo. Izuku sintió un zumbido en el bolsillo y, vacilante, sacó su teléfono. Miró a Mei con curiosidad, pero ella simplemente se encogió de hombros. Izuku volvió a su teléfono con recelo y leyó el nuevo mensaje. Señor de las ratas. Siempre puedes intentar explorar los túneles. El viaje a casa fue incómodo en el mejor de los casos. Shouto miraba con tristeza por la ventana mientras esperaba que su padre explotara. Era inevitable, lo sabía. Lo había sabido desde que vio a Tokoyami robarle las cintas del cuello, pero se confirmó cuando Endeavor despidió a su conductor habitual y dijo que él mismo llevaría a Shouto a casa. Al menos, si estaban rodeados de personal, su padre mostraba al menos la mínima moderación, pero sin esa barrera protectora, Shouto no tenía ni idea de cuándo empezaría la diatriba. Era agotador. Finalmente, Endeavor rompió el silencio. ¿De verdad perdiste solo para fastidiarme? Su voz era sepulcral y Shouto se quedó paralizado. La ira de su padre solía ser intensa, pero de alguna manera siempre era más aterradora cuando estaba tan frío. Gritos, fuego, diatribas, eran cosas que Shouto había soportado durante años. Sabía cómo manejarlas, cómo cubrir su mente y cuerpo de hielo para que el fuego no pudiera hacerle daño, pero esto solo había sucedido unas pocas veces, lo que significaba que Shouto no tenía ni idea de si sus estrategias habituales funcionarían. Había cometido más errores de lo habitual y se enfrentaba a la ira de su padre casi a ciegas. Enderezó los hombros con terquedad y miró a su padre por el retrovisor. Se negó a dejar que el miedo se notara. Perder contra sus compañeros era una cosa, pero se negaba a perder contra su padre. Podrías haber ganado, observó Endeavor en voz baja.
Podrías haber evitado que ese cabeza de chorlito te robara los puntos si tan solo hubieras usado tu fuego. Tu fuego, espetó Shouto sin poder contenerse. Es tu fuego, no el mío, y voy a llegar a la cima sin él. Bueno, parece que lo estás haciendo de maravilla hasta ahora, espetó Endeavor. Tu hielo ni siquiera te ayudó a pasar de la segunda ronda. ¿Y qué? Se burló Endeavor. ¿Serás el mejor con solo el poder de tu madre? Creo que hoy descubriste a dónde te llevará esta rebelión infantil, Shouto. Si no me hubieras avergonzado tanto permitiendo que los estudiantes de educación general y de apoyo te superaran, casi me alegraría de que hubieras perdido. Al menos ahora espero que hayas aprendido la lección. Shouto se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Su padre estaba feliz de haber perdido. Su propio padre. Y ni siquiera era por una buena razón, ¿verdad? No, era porque Endeavor esperaba que perder el festival deportivo le enseñara una lección. Pues bien, se equivocaba. Shouto se negaba a ser la obra maestra que Endeavor quería que fuera. Y para colmo, aunque su padre estuviera contento, iba a ser castigado, solo por haber perdido. Ni siquiera había peleado directamente contra ese equipo. La única interacción que había tenido con ellos fue cuando destruyeron la banda de los 10 millones de puntos, pero a su padre no le importó. Lo único que le importaba era que un estudiante de educación regular hubiera ganado el festival deportivo mientras que Shouto había sido marginado, y eso era completamente inaceptable. Te crié mejor que esto, regañó Endeavor. Fuiste creado para superar a All Might, Shouto, así que compórtate como tal. Has sido bendecido con el don perfecto y te he dado todo el entrenamiento posible, pero todo eso será en vano si sigues portándote como un niño mimado. Te creé para convertirte en un gran héroe, Shouto, mi obra maestra. Así que déjate desperdiciar ese potencial y sé mi sucesor. Quizás ese sea el problema. Por alguna razón, Shouto no pudo evitar que las palabras le salieran a borbotones. Soy tu obra maestra, ¿verdad? Y tú eres un eterno fracaso. ¿Cuánto tiempo has sido el número 2? Acéptalo, Endeavor. Soy tu hijo, así que ¿de verdad esperas que sea algo más que el segundo? Endeavor frenó con tanta fuerza que Shouto salió disparado hacia adelante y se golpeó la cabeza contra el asiento frente a él. ¿Qué dijiste? Shouto se agarró la nariz, que ahora sangraba, e intentó evitar que la sangre manchara la tapicería del coche. ¿Me oíste, viejo? Soy un fracaso mejor que tú. Endeavor lo miró fijamente por un largo momento, luego abrió las puertas, fuera. Shouto lo miró en estado de shock. ¿Qué? Fuera, gruñó Endeavor. Si no valoras todo lo que te he dado, quizá no lo merezcas. Insistes en comportarte como un niño mimado, Shouto, así que veamos si una noche en la calle te ayuda a madurar. Shouto abrió y cerró la boca varias veces, pero no tenía nada que decir. Abrió la puerta de golpe y ni siquiera agarró el teléfono al salir del coche y cerrar la puerta de golpe. Casi esperaba que Endeavor bajara la ventanilla y dijera que solo había sido una artimaña lógica, como siempre hacía Aizawa, pero no. En cuanto cerró la puerta, su padre simplemente se marchó. Abandonó a Shouto en una calle casi desierta como si no fuera nada. Quizás sí lo era. La poca gente en la calle comenzaba a mirarlo fijamente. No es que los indigentes y los drogadictos estuvieran muy interesados en la caída del gran hijo de Endeavor, pero aún así, su padre se enojaría aún más si los medios se enteraban. Por suerte, Shouto se había puesto ropa de calle después del festival deportivo, así que al menos llevaba vaqueros y sudadera con capucha en lugar de su uniforme escolar. Habría sido más difícil de pasar por alto. Aunque caminara a casa, Endeavor probablemente no dejaría que Fuyumi lo dejara entrar, así que Shouto se metió las manos en los bolsillos y decidió vagar por las calles hasta que saliera el sol y terminara su castigo. Echó un último vistazo a la calle, pero el coche de Endeavor ya había doblado la esquina y se había perdido de vista. Shouto negó con la cabeza y atajó por un callejón, agarrando un gorro que había encontrado en el suelo al pasar. Era un poco grande y olía a humo de cigarrillo, pero al menos le cubriría el pelo. No podía hacer mucho con su cicatriz en ese momento, pero en fin, solo había sido una noche, ¿no? ¿Sí? Esos trajes de animadora estaban increíbles. Mineta babeó. Yaoyorozu sí que se superó esta vez. Supongo que sí, Kaminari sonrió. Aunque todavía no me hace ninguna gracia el castigo que nos va a dar Aizawa. Simplemente no aprecia el arte. Se quejó Mineta. Es como si fuera gay o algo así. Kaminari se encogió de hombros con torpeza. No sé. Tengo que irme, amigo, pero nos vemos el lunes, ¿de acuerdo? Claro. Mineta le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Nos vemos el lunes.
Kaminari saludó con la mano al llegar al final de la calle y Mineta esperó a que desapareciera por la esquina para dejar escapar una sonrisa. Ojalá el comentario sobre su homosexualidad hiciera que el tipo lo dejara en paz. Todos evitaban al pervertido de la clase, pero era mucho más difícil que lo ignoraran cuando alguien tan ruidoso como Kaminari no dejaba de buscarlo. Era irritante. Mineta tomaba un atajo a casa por la zona mala de la ciudad cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas estaba bloqueado, pero creía tener una idea bastante clara de quién era. ¿Qué tal te fue en el festival deportivo? Qué buen espectáculo, ¿verdad? Kurohiri respondió con tono profesional como siempre. Sensei tiene algunos estudiantes a los que quiere que vigiles. ¿Dijo quién? Preguntó Mineta. Ya estoy vigilando a todos en 1A. La clase 1B será un poco más difícil, pero creo que puedo con ello. De hecho, esta vez hay una mezcla, le informó Kurohiri. Shigaraki ha sugerido que el joven Bakugo podría ser una buena incorporación a nuestra organización, así que tantea el terreno. Si no me vuela la cabeza antes, gruñó Mineta. Bien, ¿quién más? Eso lo tienes que descubrir tú, dijo Kurohiri enigmáticamente. El sensei cree que Cheat-Kode podría ser un estudiante. Mineta casi tropieza con una grieta en la acera. ¿Qué? ¿En serio? ¿Estás cuestionando el juicio de sensei? Preguntó Kurohiri con demasiada calma. Mineta tragó saliva, percibiendo claramente la amenaza que se escondía tras sus palabras. No, claro que no. Solo me sorprendió, eso es todo. El análisis que me dio sobre mi don fue bastante intenso. Su capacidad analítica es superior a la de su edad, cierto. Una nueva voz se unió a la llamada y Mineta se quedó paralizada. Pero es inexperto. Dicho esto, lo más probable es que sea un estudiante de último año del curso de héroe, aunque el curso de apoyo es otra opción probable. Me gustaría que averiguaras qué puedes hacer. ¿Será un problema? No, sensei, tartamudeó Mineta. Solicitaré que me ajusten el traje de héroe y empezaré a vigilar a los de último año el lunes a primera hora. Bien. Sensei parecía sonreír. Y buen trabajo en el festival deportivo. Estás justo donde necesitamos que estés. Capítulo 39. Dualidad. Izuku y Mei empezaban a frustrarse. Izuku estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo del pasillo, con la laptop abierta frente a él con todos los planos de UA que podía hackear, pero hasta el momento no había mencionado nada sobre túneles ni cómo entrar. Intentó escribirle a Netsu para pedirle alguna pista, pero solo recibió un guiño y tuvo que esconder su teléfono para evitar que Mei se lo robara y lo tirara contra la pared, frustrada. ¿Estás segura de que Netsu no te está tomando el pelo? Gimió Mei. Te juro que hemos dado 3 vueltas por toda la escuela. Te juro que si esa rata está sentada en su oficina riéndose mientras corremos en círculos. Él no haría eso, dijo Izuku. Bueno, en realidad, lo de reírse mientras corremos en círculos, sí, sin duda, probablemente lo esté haciendo ahora mismo, pero si no hubiera túneles, no se divertiría. A Netsu le gusta saber algo que otros desconocen y disfruta viéndolos esforzarse por descifrarlo. Es parte de la razón por la que estudió educación. Entonces, si no hubiera túneles, ¿no podría sentirse superior? Se quejó Mei, dejándose caer al suelo y mirando al techo. ¿Por dónde se supone que empecemos a buscar? No hay nada en los planos, ¿verdad? No. Izuku cerró su portátil de golpe y se estiró. Pero sabes que sería demasiado fácil. La entrada, o mejor dicho, las entradas, probablemente estén bien escondidas y requieran algún tipo de código. De lo contrario, cualquiera podría acceder a ellas. Pero UA está construido como un laberinto, así que... Mei se sentó y dijo, entonces tal vez haya un falso callejón sin salida. Izuku sonrió y volvió a abrir su portátil. Claro. Para Netsu, probablemente sería divertidísimo ver a los estudiantes llegar a un pasillo sin salida y darse la vuelta, completamente inconscientes de que les aguardaba un secreto. Genial idea, Mei. Mei sonrió salvajemente. Entonces, ¿qué pared necesito volar? Izuku puso los ojos en blanco. No vas a volar ningún muro, eso es trampa. Recuerda, esto se supone que es divertido. Es divertido volar paredes, se quejó Mei. Pero claro, lo intentaremos a tu manera y luego puedo volar la pared de la oficina de Netsu. ¿Te das cuenta de que probablemente está escuchando, verdad? Señaló Izuku. Que intente detenerme. Mei lanzó un puñetazo al aire. Será aún más divertido superar todas sus defensas. Izuku negó con la cabeza y volvió a su computadora.
Muy bien, según los planos, hay al menos una docena de pasillos finales ocultos alrededor de UA, pero el más cercano es, hay uno entre las salas de preparación 4 y 5. Mei saltó, te compito. El último que quede tendrá que limpiar la sala de exámenes la próxima clase. Izuku sonrió mientras guardaba su computadora portátil y dejaba que ella lo ayudara a ponerse de pie. ¿Estás listo? Mei salió disparada por el pasillo como una bala, e Izuku se vio obligado a alcanzarla, con la funda de su portátil rebotando contra su costado mientras seguía su risa. Aunque no encontraran los túneles, sería una forma genial de pasar la noche. Nadie vino a recoger a Hitoshi del festival deportivo, pero claro, no se lo esperaba. Sí, tomar el tren con los últimos restos de una migraña no fue divertido, pero no era como si no lo hubiera hecho antes, así que esperó en la oficina de Recovery Girl hasta después de la hora punta de la tarde y luego se fue a casa cuando no hubiera tanta gente. Recibió un par de miradas extrañadas y algunos pulgares arriba cuando la gente reconoció su uniforme de gimnasia o vio la medalla que llevaba en el bolsillo, pero por suerte la mayoría no le dedicó ni una mirada y no tardó en subir las escaleras de su hogar de acogida, listo para ir directo a su habitación y desmayarse. No tuvo tanta suerte. Cuando abrió la puerta, algunos niños estaban apiñados alrededor del televisor y Hitoshi se quedó paralizado al darse cuenta de que las noticias mostraban lo más destacado del festival deportivo. No sabía por qué no se le había ocurrido que su familia de acogida pudiera verlo, probablemente porque la escuela se sentía segura. Cuando estaba con Izuku y Mei, sentía que podía asumir la palabra, y honestamente, con el caos que causaban, probablemente podía, pero en casa las cosas eran diferentes. Mei e Izuku vieron su don y lo vieron, una persona con potencial para ser un futuro héroe, así que para ellos, que ganara el festival deportivo era el objetivo final y un logro increíble del que debería estar orgulloso, pero algo le decía a Hitoshi que sus padres de acogida podrían no verlo así. Pasó por la cocina tan sigilosamente como pudo mientras se apresuraba hacia las escaleras, pero toda la práctica de sigilo del mundo no serviría de nada cuando alguien ya estaba esperando para abalanzarse. Les mentiste. Hitoshi se estremeció y se giró lentamente para mirar a su padre adoptivo. Se alzaba junto a la mesa mientras su esposa se sentaba, con los hombros encorvados y los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Hitoshi no dijo nada, obviamente. No era estúpido. Simplemente mantuvo la mirada baja mientras su padre adoptivo cruzaba la habitación hacia él. Ni siquiera les diste la oportunidad de defenderse, gruñó. Les mentiste para que no pudieran evitar que te metieras en sus cabezas. Si hubieran sabido cómo funciona tu don, no habrías conseguido el primer puesto. Así que con razón ganaste, muchacho, ya que estabas dispuesto a comportarte como un pequeño villano. Hitoshi abrió la boca para defenderse, pero por suerte se contuvo antes de cometer ese error. El muy cabrón tenía razón, después de todo. Si no hubiera ocultado los requisitos de activación de su don, jamás habría conseguido el primer puesto. Puede que los estudiantes del curso de héroe no tuvieran el apoyo del curso de apoyo, pero no eran tontos. Si Hitoshi hubiera seguido con su plan original y hubiera dejado que su don se mantuviera solo habría podido ganar una pelea, quizá algunas más con suerte, pero al final, se habría topado con alguien con más autocontrol del que podía controlar. Así que había mentido. Había seguido el consejo de Izuku y mantenido a la gente en la incertidumbre para que nadie supiera que no debían hablar con él, y sus compañeros de educación general estaban demasiado asustados para decir nada. Hitoshi no estaba seguro de si le tenían más miedo a él y a su don o a Mei e Izuku, quienes de alguna manera se las arreglaban para decir algo preocupante cada vez que aparecían en su clase, pero al final, su padre adoptivo tenía razón. Se había aprovechado del miedo, la confusión y el engaño para llegar a la cima, como haría un villano. Cualquier cosa que dijera para intentar defenderse solo empeoraría las cosas. Pensé que intentabas portarte bien, sollozó su madre adoptiva en voz baja. Ibas a la Universidad de Arizona y todo eso, así que ¿por qué te aprovechaste así de esos pobres niños? Hitoshi apretó los puños a los costados y se obligó a guardar silencio. Fue más difícil de lo que debería haber sido. Después de tantos hogares como este y tantos profesores que nunca habían escuchado su voz, debería haber sido fácil morderse la lengua, pero en todo caso, sus secuestradores lo animaron a hablar. Querían escuchar sus chistes y opiniones y nunca dieron por sentado que los controlaría, excepto cuando se lo pedían, y no era un cambio bienvenido. Le habían hecho sentir que no estaba mal ser peligroso, porque ambos también lo eran. Lo habían malcriado escuchando su voz y ahora le dolía aún más estar en silencio. Lo odiaba.
estás castigado, le informó su padre adoptivo. Si regresas a la UA, espero que les escribas cartas de disculpa a todos a quienes lastimaste y les cuentes cómo funciona realmente tu don. ¿Entiendes? Hitoshi asintió brevemente y se giró hacia las escaleras, sabiendo que esa era la mejor despedida que recibiría. El misterio que rodeaba su don había sido agradable mientras duró, pero debería haberlo pensado mejor. Su don lo convertía en un futuro villano, y eso era todo lo que la gente vería. Finalmente llegó a su habitación y se dejó caer boca abajo sobre el colchón. ¿Para qué lo intentó siquiera? El sol se había puesto hacía un rato y, por primera vez en su vida, Shouto agradecía tener su fuego. Al menos no tenía que preocuparse por el frío mientras deambulaba por la ciudad cuando podía regular su propia temperatura corporal. Ya había decidido que no dormiría esa noche. No sabía qué lugares eran siquiera cercanos a ser seguros, y la idea de estar tan indefenso lo hacía estremecer. Había pasado noches sin dormir antes durante el entrenamiento de Endeavor, y esto era básicamente lo mismo. Lo mismo con la comida y el agua. Era una noche. Sobreviviría. No sabía exactamente dónde estaba, solo que nunca había estado allí, pero no le preocupaba demasiado. Si vagaba lo suficiente, acabaría encontrando algo que reconociera y así podría encontrar el camino a casa. Shouto mantuvo la cabeza gacha y pateó una piedra un poco más allá. A estas alturas, realmente estaba aceptando su papel de desastre familiar, ¿no? Había perdido el festival deportivo contra alguien de educación general, le había contestado mal a Endeavor e incluso lo habían expulsado. Este día no paraba de mejorar, ¿verdad? Oyó un pequeño ruido a sus espaldas y se giró al instante, adoptando una postura de combate mientras sus ojos recorrieron la zona en busca de la amenaza. No se relajó al encontrar solo una calle vacía. Resistió el impulso de gritar y preguntar quién era, como si fuera el protagonista de una película de terror. No, era un estudiante héroe y era más que capaz de defenderse de lo que se le ocurriera. Shouto dio un salto y cubrió el suelo de hielo cuando algo rozó su pierna. Se mantuvo tenso, listo para enfrentarse a cualquier villano tan estúpido como para atacarlo, hasta que dicho villano empezó a sisearlo y se dio cuenta de que se había puesto furioso por un gato callejero que ahora estaba muy enojado y tenía las 4 patas congeladas. Adiós a ser un protagonista de película de terror. Lo siento. Shouto se arrodilló lentamente y activó su lado izquierdo para derretir el hielo. Supongo que sí que soy un desastre, ¿eh? Apuesto a que Endeavor nunca atacó accidentalmente a un gato pensando que era un villano. El gato hinchó su pelaje naranja y le siseó, pero en cuanto el hielo empezó a derretirse alrededor de sus patas, se relajó con vacilación. Lentamente, vigilando de cerca a Shouto por si volvía a atacar, el gato lamió el agua que había quedado en el suelo, luego se sentó y empezó a limpiarse las patas. Shouto suspiró y se dejó caer contra la pared del callejón. Al menos no le había hecho daño, al menos no permanentemente, así que aún no se estaba convirtiendo en su padre. Pequeñas bendiciones. El gato empezó a acercarse a él y Shouto se movió para levantarse, pero el gato se erizó de nuevo y empezó a sisear hasta que se quedó quieto. Al parecer, cualquier movimiento suyo sería inmediatamente visto como una amenaza, pero supuso que se lo merecía después de atrapar al pobre animal en hielo. Ya tenía suficientes cicatrices del entrenamiento, así que Shouto no estaba realmente interesado en añadir más, solo porque había cabreado a un gato. De todos modos, no era como si planeara hacer nada esa noche, así que se tranquilizó, contento de pasar el siguiente rato complaciendo los caprichos de un gatito asustado. Sin embargo, era un poco despistado, considerando que nunca había tenido una mascota. Endeavor no era la mejor persona con los humanos, así que su familia nunca había estado realmente interesada en probar cómo trataba a los animales. Observó con curiosidad cómo el gato seguía bebiendo lo que quedaba de hielo, acercándose poco a poco a él, pero sin hacer ningún movimiento para atacarlo. Permaneció tan quieto como pudo, lo cual fue extremadamente quieto, hasta que el gato saltó sobre él. Se tensó, listo para empujar al gato a la primera señal de que iba a arañarlo, pero este solo siseó una vez y lo miró fijamente hasta que, vacilante, comenzó a relajarse de nuevo. El gato esperó otro largo momento, moviendo las orejas mientras lo miraba, y Shouto notó que una de sus orejas tenía un mordisco arrancado. Tanto la oreja como las otras heridas que Shouto pudo ver habían cicatrizado hacía tiempo, pero era bastante obvio que este gato estaba acostumbrado a abrirse paso por las calles y un movimiento en falso le dejaría cicatrices iguales. Después de lo que pareció una eternidad, el gato dejó escapar un bostezo de satisfacción y se acurrucó en su muslo.
Shouto suspiró. Parecía que iba a estar allí un buen rato. El hormigón estaba frío, al igual que el ladrillo detrás de él, así que Shouto aumentó un poco su temperatura corporal para no empezar a temblar y molestar al gato, pero no estaba muy seguro de qué más debía hacer. No tenía nada para alimentarlo y no estaba seguro de que le permitiera acariciarlo, así que empezaba a inquietarse un poco. ¿Qué hacía la gente normalmente cuando un gato callejero se sentaba en su regazo? El gato había empezado a ronronear en algún momento cuando Shouto oyó un maullido proveniente de otra parte del callejón. Levantó la vista y vio a otro gato, este negro y un poco más pequeño, mirándolo fijamente desde entre dos cubos de basura. Dudó un instante antes de salir de su escondite y cruzar el callejón hacia él. No, dijo Shouto, tenso. No. Ni siquiera sé cómo lidiar con un gato. No soy. Su pánico fue interrumpido por el gato naranja que le siseó de nuevo, comunicándole claramente que no tenía otra opción y que debía quedarse quieto y no enfadar a la criatura que se había apoderado de su regazo. El gato negro se acurrucó contra su costado y Shouto dejó caer la cabeza hacia atrás y golpeó el ladrillo que tenía detrás. Ni siquiera podía enfrentarse a un gato tan irascible. Con razón había perdido el festival deportivo. Así siguió el resto de la noche, y después de que el cuarto gato se le subiera al hombro, Shouto se resignó a ser una cama para gatos el resto de su vida. Parecía un precio demasiado alto por congelar accidentalmente a un gato, pero si se movía ahora, había garras por todas partes esperando arañarlo, así que estaba atrapado. Cuando llegó a los 6 gatos, miró con enojo al responsable de todo el problema, pero el gato naranja simplemente lo miró parpadeando y movió su oreja rota con aire de suficiencia. Imbécil. Para cuando llegó a los 8 gatos, Shouto por fin empezaba a sentirse un poco más cómodo, así que cuando el gato naranja le dio un empujoncito en la mano, le frotó la cabeza y empezó a rascarle detrás de las orejas, lo cual era lo correcto a juzgar por el ronroneo que obtuvo. Bueno, quizá no fue un fracaso total, solo casi uno. Sonrió suavemente y siguió arañando al gato. Eres un imbécil, ¿lo sabes? Atrapándome aquí. ¿Qué intentas lograr? No soy una litera para todos tus amigos gatos, ¿sabes? El gato le maulló, obviamente señalando que era una litera, solo por la cantidad de gatos que había tenido. Shouto lo fulminó con la mirada. Esto es culpa tuya. Tú empezaste esto. ¿Sabes qué? Solo por eso, te llamaré Enderpur, te lo mereces. Se estremeció cuando el gato sacó las garras y se las clavó en el muslo. No fue suficiente presión para herir, pero fue una advertencia lo suficientemente clara para que Shouto pusiera los ojos en blanco y se diera. De acuerdo. Lo acortaré a Epur, pero ambos sabemos lo que significa. Epur emitió un gorjeo de satisfacción y Shouto negó con la cabeza mientras volvía a rascarle detrás de la oreja desgarrada. ¿Cómo había acabado allí otra vez? Ah, sí, había perdido el festival deportivo y luego había convertido a un gato callejero en un extraño enemigo. Amigo, ¿cómo era su vida? Debes tener una peculiaridad de fuego. Shouto dio un respingo y Epur le siseó al recién llegado, quien se limitó a rascarse el cuello y poner los ojos en blanco al sentarse junto a ellos. Llevaba una sudadera negra y desgastada con capucha y vaqueros, y parecía unos años mayor que Shouto, probablemente de 20 y pocos, y necesitaba urgentemente un cepillo para el pelo y crema hidratante. Su padre jamás lo dejaría salir de casa con ese aspecto, demasiado preocupado porque su sucesor luciera perfecto para las cámaras, pero este desconocido parecía más a gusto en esos callejones que Shouto. Eso no significaba que desconfiara menos de él. ¿Cómo lo sabes? Los gatos, dijo el tipo señalando su colección. Incluso cuando hace un poco de frío, rastrean cualquier cosa cálida, y los usuarios de fuego pueden manipular su propia temperatura o simplemente calentarse un poco más. De ahí tu pequeño club de fans. Pero cuidado con la naranja. Es una zorra. Oh, Shouto le rascó la barbilla a Epur y ella ronroneó. Sí, un poco. Aunque quizá te deje acariciarla. ¿Tienes un don de fuego? No, es que no puedo dormir y otros jugadores intentarán obligarme a dormirme si intento jugar en mitad de la noche. El tipo se encogió de hombros. Había algo familiar en su voz y su forma de hablar, pero Shouto no lo identificaba. Además, no se está tan mal aquí fuera cuando la mayoría de los PNJ se han ido. Y no acaricio nada. Es una peculiaridad peligrosa, ¿sabes? Levantó la mano y Shouto se quedó paralizado. Epur no siseó esta vez, pero sí le dio un cabezazo a la mano de Shouto para que siguiera acariciándola.
Shouto se obligó a calmarse y actuar con naturalidad, lo cual no fue difícil considerando las veces que había tenido que hacer lo mismo con su padre. Sin embargo, se retractó de su idea de no ser un completo desastre, porque no debería haberle llevado tanto tiempo reconocer a Shigaraki, considerando que había intentado matarlos a todos. Era muy consciente de lo cerca que estaba Shigaraki. Solo tenía que extender la mano y Shouto se convertiría en polvo. Por suerte, no parecía haberlo reconocido, así que el gorro estaba haciendo su trabajo, aunque la oscuridad y el hecho de que el Uso hubiera sido tan caótico probablemente no le hicieran daño. Y él pensaba que enfrentarse a un gato gruñón era malo. Entonces, ¿peculiaridad del fuego?, preguntó Shigaraki. Shouto se encogió de hombros y respiró hondo. Solo tenía que actuar con naturalidad hasta que Shigaraki se fuera, podía hacerlo. No me gusta, pero sí. Shigaraki resopló. Sí, lo entiendo. Mi don es igual. Aunque también tiene sus ventajas. Mi don me permite destruir lo que odio, y el tuyo, al parecer, te convierte en un imán para gatos. No estoy seguro de que sea positivo, dijo Shouto con seriedad. No me gustan los gatos. Shigaraki se rió. ¿Les gustas? Supongo, dijo Shouto con impotencia. Eres un novato en este juego, ¿verdad?, preguntó Shigaraki. Vives en la calle. Shouto se encogió de hombros. Más bien un visitante. Me acaban de echar por esta noche. Ah, probablemente volverás entonces. Shigaraki asintió. La mayoría de la gente suele evitar este callejón, hay demasiados asesinatos, pero si alguna vez necesitas un lugar donde dormir, no tendrás problema, siempre y cuando no molestes a la gente equivocada. Ni a los gatos. Shouto tragó saliva ante la amenaza. Entendido. No hagas enfadar a los gatos. Shigaraki soltó una risa ronca. Más o menos. No estás tan mal para ser un novato, supongo. Se quedaron sentados en silencio un buen rato hasta que el cielo empezó a aclarar y a Shouto le empezaron a doler las piernas por estar tanto tiempo en la misma posición. Estaba ocupado, presa del pánico, pensando en cómo encontrar una forma educada de irse cuando el teléfono de Shigaraki vibró y soltó una maldición. Uf, el sensei me busca. Se estiró y se quedó mirando a Shouto. Nos vemos, novato. Nos vemos, respondió Shouto vacilante. Solo busca a los gatos.